Bueno, comenzamos una nueva sección dentro de lo que es ese estudio de síntesis del Antiguo Testamento que corresponde a los libros proféticos. Algunas aclaraciones importantes, ya que la profecía del Antiguo Testamento no se basaba tanto en predicciones a futuro, sino más bien en denuncia del pecado. La mayoría realmente de los discursos proféticos en el Antiguo Testamento se refería más bien era a mensajes del Señor en cuanto al pecado presente y sí, obviamente un porcentaje en cuanto al tema de cosas futuras, pero era más denuncia que cosas a futuro. Igualmente se mezclaban muchas veces las cosas, o sea, el profeta veía algo como que era un evento y enseguida otro, pero realmente no se da cuenta que en el medio había como si fueran dos montañas y un valle en el medio, pero el profeta lo veía como un solo evento y vamos a ver que mucho de eso se va a ver en estos libros proféticos. Comienza obviamente, está dividido en dos secciones, que es profetas mayores y menores. ¿Por qué profetas mayores? No por nada de importancia de ellos, sino más bien en cuanto a contenido de la profecía. Entonces vamos a empezar por el libro de Isaías, que justamente el libro fue escrito por Isaías. Isaías significa la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Bueno, este profeta que realmente fue muy importante y sin embargo terminó muy mal, muy triste sus días, ya que fue aserrado por Manasés. Manasés lo mandó a aserrar, bueno, fue un momento muy, muy triste. De hecho, se hace mención de ese episodio en Hebreos 11:37, cuando se menciona acerca de los héroes de la fe, dice que otros fueron aserrados, se refiere a Isaías y su muerte realmente trágica. Isaías profetizó principalmente en el reino del sur, o sea, él se dedicó más hacia Judá. El periodo cubierto fue alrededor de unos 62 años de ministerio de él, durante los reinados de Usías, que consideran mucho que era su primo, Usías, Jotam y Ezequías. Y también durante el reinado, o al mismo tiempo, mejor dicho, que profetas como Jonás, Oseas, Amós y Miqueas. Versículos claves, capítulo 6, versículo 5, 6:5, que dice así, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y también en el capítulo 1, versículo 18, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La expresión aquí sería mejor como razonemos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Y es una invitación que el Señor hace para que el pueblo volviera a Él, que estaba lejos por su pecado. La frase clave es el Santo de Israel, que se repite unas 27 veces. El mensaje, súper importante tener en cuenta, el gobierno de Dios operando a través del juicio y la gracia. El gobierno de Dios operando a través del juicio y la gracia. Este libro es mencionado 120 veces en el Nuevo Testamento. 120 veces. Entonces vamos a ver allí un poquito en cuanto a esas dos divisiones principales. La primera división es del capítulo 1 hasta el 39, que es Isaías mirando hacia el cautiverio. Y allí vamos a ver denuncias y cómo él va advirtiendo en cuanto al pecado. Pero también del capítulo 40 hasta el 66 es mirando más allá del cautiverio, es decir, lo que va a venir después del cautiverio, la restauración futura de Israel. Entonces comienza Isaías hablando acerca de esa invitación del Señor de que vengan y pónganse a cuentas. Pero de repente en el capítulo 5 de Isaías vamos a ver que él comienza a mirar alrededor de todas partes y va diciendo, mira qué mal que estamos todos. Y él dice que en capítulo 5, versículo 8 dice, hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad. Versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. 20, hay de los que a lo malo dicen bueno. 21, hay de los sabios en sus propios ojos. 22, hay de los que son valientes para beber vino.
Y él comienza a ver allí la creación de la sociedad, del mundo. Pero de repente llegamos a ese versículo que leímos hace un rato, el versículo 5 de capítulo 6, donde dice, ay de mí. ¿Qué pasó para que el profeta dejara de mirar alrededor al pecado de todos y comenzara a mirar adentro suyo y decir, ay de mí? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, lo que pasó fue que el capítulo 6, versículo 1, menciona que él comenzó a mirar arriba, comenzó a mirar arriba. Dice capítulo 6, versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, hablando acerca de la majestuosidad de Dios. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está. Lo que cambió por completo la visión del profeta fue que él dejó de mirar alrededor y vio al Santo, Santo, Santo Dios. Y frente a la santidad de Dios, él se dio cuenta adentro suyo que él era un pecador, como también eran los demás. Porque nosotros somos expertos en compararnos con los demás, pensando que somos mejores. Pero delante del Señor somos igual o peores. Porque delante de la santidad de Dios no hay nada, ni ningún tipo de excusa para nada. Entonces él dijo, bueno, soy hombre muerto porque estoy con mi pecado y estoy delante del Señor Santo. Y entonces el Señor mandó a un ángel para que tocara sus labios, lo purificara. Y entonces el Señor dijo, bueno, ¿a quién voy a enviar para que vaya y predique y anuncie mi mensaje? Y entonces Isaías, después de estar ya purificado por el Señor, dijo, bueno, Señor, envíame a mí, Señor, yo quiero ser ese instrumento. Bueno, y el Señor lo utilizó para eso. Hay muchos mensajes de advertencia, muchas figuras tremendas en cuanto a lo que el Señor quería hacer con el pueblo. Isaías usó varios mensajes fuertes. Y aquí también Isaías se presenta el episodio en el cual el Señor mató, o el ángel del Señor mató a 185,000 soldados de Asiria. Entonces, la primera parte es eso, es hacia el cautiverio y la denuncia de los pecados. Pero del 40 al 66 dijimos que era más allá del cautiverio. Y allí comienza a hablar acerca de otros aspectos. Habla de la grandeza del Dios de Israel y que uno puede llegar a confiar en Él y sus fuerzas van a ser renovadas. Pero comienza a hablar acerca del ministerio del siervo de Jehová, que es habla acerca de la persona de Cristo. Y comienza a hablar de ese ministerio maravilloso que realmente va a llegar hasta capítulo 53 cuando presenta al siervo sufriente. Aquel que le tuvimos por atado y abatido, aquel que realmente él se entregó por nosotros como una oveja, va hacia el matadero, que cargó en su cuerpo los pecados de todos nosotros, aquel que fue sacrificado, pero aquel que resucitó, porque dice Isaías 53 que él luego de haber puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, él iba a resucitar. Y dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hablando acerca de cómo él realmente quedó contento de ver cómo su obra iba a servir para salvación a muchos, a muchos. Después presenta la invitación del Salvador de Israel diciendo, bueno, vuelven a mí, y los últimos capítulos van acerca del reino perfecto del Señor. Hay muchas profecías mesiánicas en este libro, muchas. Por ejemplo, en el capítulo 2 habla acerca del reinado de Cristo, versículos 3 al 5. Capítulo 7, 14 va a hablar acerca del nacimiento virginal de Cristo. Dice que aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, 7, 14. Va a hablar acerca de que él es parte de la familia de David, en capítulo 11, versículo 1. Va a hablar acerca de que iba a ser lleno del Espíritu Santo, capítulo 42, versículo 1. De que iba a ser el rey, capítulo 11, versículo 3 hasta el 5. De que iba a establecer un nuevo pacto, capítulo 49, versículo 8. De que iba a ser luz a los gentiles, capítulo 42, versículo 6. De que iba a ser rechazado por Israel, capítulo 49, versículo 7.
de que iba a sufrir, capítulo 53, versículo 1, de que iba a ser exaltado, capítulo 52, versículo 13, y que iba a ser el restaurador de Israel, capítulo 61, versículos 1 al 3, entre otras profecías. Mucha profecía mesiánica, mucho. Como datos curiosos de este libro hermosísimo, algunos consideran que es como una pequeña Biblia, porque la división es bien clara. Capítulos 1 al 39, hablando acerca de los 39 libros del Antiguo Testamento, y luego el 40 al 66, hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, otro dato curioso también, que en el año 1947, un joven pastor estaba buscando unas ovejas y de repente vio una cueva y al tirar la piedra adentro de la cueva, escuchó algo que se rompía, fue hasta allí y encontró allí unos jarrones con unos manuscritos interesantes. Bueno, los llevó a su casa y después de mucho tiempo pasó alguien experto y se dio cuenta que eran copias de la Biblia, del Antiguo Testamento, que databan de 300 años antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. Y allí se encontró una copia completa del libro de Isaías, una copia completa del libro de Isaías con más de 2000 años de antigüedad, ¿sí? Y realmente es fascinante cómo es bien precisa nuestra copia comparado con esa copia que realmente se encontró hace bastante poco, ¿no? Pero bueno, Isaías, un profeta que tuvo en claro su mensaje, que era proclamar la salvación de Jehová y mostrando a un Dios que gobierna con juicio, pero también con mucha gracia y que pronto va a restaurar a Israel. Sí, es lo que estamos también orando y esperando, ¿no? Así que eso es Isaías. Entramos al siguiente libro profético mayor, que es Jeremías. Jeremías significa el Señor levanta, el Señor levanta. Él también se enfocó principalmente en el sur, en Judá. Muchos lo llaman el profeta llorón. Es un poquito injusto ese nombre, ese término. Si él vamos a ver siempre haciendo lamentación, pero era por el dolor que tenía él por el pecado de su pueblo. Era una persona que no era indolente frente al pecado. La frase "así dice el Señor Jehová" aparece 430 veces en este libro. Así dice el Señor Jehová, hablando acerca de su mensaje, bien respaldado por el Señor. El mensaje clave de este libro es la certeza del juicio de Dios sobre el pecado y en medio de ello el amor y la ternura con que lo ejecuta. La certeza del juicio de Dios sobre el pecado, pero en medio de ese juicio el amor y la ternura con que lo ejecuta. Él profetizó en el tiempo de los reyes Josías y Joacim. Y allí vamos a ver este libro hermoso, ¿no? Versículos claves son capítulo 3, versículo 12, 3:12, que dice así, 3:12 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Versículo 22 dice, 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Y capítulo 31, versículo 3, 31:3, que dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces aquí están llamados, vuélvete, vuélvete, oh rebelde Israel, deja tu pecado, ve al Señor. ¿Y por qué? Porque Él nos amó con amor eterno y siempre, siempre nos busca con ese amor eterno y nos advierte. Bueno, Jeremías comienza con el llamamiento de Jeremías desde muy pequeño. Él era hijo de un sacerdote, fue santificado antes de su nacimiento, fue llamado y Dios le dice, mira, no digas que soy niño porque te voy a preparar para la obra, y él recibe entonces su comisión. A partir de allí, el capítulo 2 comienza una serie de sermones en contra del pecado, y él va diciendo allí que el pecado es amargo, que realmente es triste alejarse del Señor. Y después comienza a dar ciertas lecciones que eran lecciones objetivas, lecciones que realmente querían mostrar él algo con su propia vida.
¿no? Por ejemplo, en un momento Dios le dice, Jeremías, anda, toma tu cinto y llévalo al río, déjalo allí un tiempo. Después vuelve y búscalo, cuando lo volvió estaba podrido. Y entonces con ese ejemplo habla acerca del juicio y del cautiverio que vendría sobre la nación. También usó la sequía para hablar acerca de cómo el pueblo había dejado al Señor y el Señor por tanto iba a castigarlos. Después menciona acerca de su celibato, de cómo él era un profeta sin descendencia. Y también los lleva hasta la casa del alfarero. Y allí vemos que él llega a la casa del alfarero y ve cómo el alfarero va construyendo una vasija. En un momento se echa a perder y entonces la desecha. Y dice, bueno, así va a ser lo mismo con esta nación que realmente por sus pecados también va a ser desechada. Pero el Señor va a hacer algo nuevo y va a hacer que la soberanía de parte de Dios. Jeremías va a dar el mensaje de Dios, e inclusive en el capítulo 25 va a hablar acerca de la deportación del pueblo hacia Babilonia, pero le pone un límite a ese tiempo, ya que son 70 años, y esa profecía es la que inspira después a Daniel a decir, bueno, Señor, se está cumpliendo el tiempo, ¿qué viene después? ¿No? 70 años de cautiverio. Después va a hablar acerca del futuro de Israel, futuro que va a ser de restauración, a pesar de la infidelidad del pueblo, y aún por su mensaje Jeremías va a ser perseguido y va a ser metido en un pozo. Y él desde el pozo va a ver cómo Israel va a ser llevado cautivo por sus enemigos y va a llorar mucho porque él quiso advertir al rey. Sin embargo, el rey no quiso escuchar nada. Después hay otra sección muy grande en cuanto a profecías en cuanto a las naciones gentiles contra Egipto. Y Egipto fue derrotado en el año 605 antes de Cristo por Nabucodonosor. Contra Filistea, también una nación que también fue destruida, contra Moab, los amonitas, contra Edom, y Edom quedó vacío hasta el día de hoy, contra Damasco, contra Babilonia y contra Caldea, y él va a hablar acerca de cómo esas naciones que se opusieron al Señor, se opusieron al pueblo de Dios, y por lo tanto iban a ser castigadas. Y termina Jeremías con un episodio tristísimo que es la caída de Jerusalén. Finalmente, en el año 586, cuando Nabucodonosor toma ya la ciudad y ya se lleva cautivo a los habitantes de Judá. Hay 4 promesas en el libro, 4 promesas. En el capítulo 18, versículo 8, dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Uno se cree que el Señor sigue siendo tan misericordioso que cuando hay arrepentimiento el Señor va a restaurar. Capítulo 30, versículo 33 dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfruten. Hablando acerca de cómo el pueblo iba a volver a la tierra. Capítulo 30, versículo 10, dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí que yo soy el que te salvó de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Hablando acerca de la restauración futura de Israel. Y 33, capítulo 7, 7, dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Entonces, aquí hay varias promesas en cuanto a lo que va a hacer Israel para el futuro, ¿no? Tremendo. El Señor siempre con un corazón dispuesto para perdonar, para restaurar y para bendecir. Por eso el mensaje del libro es la certeza del juicio de Dios sobre el pecado y en medio de ello el amor y la ternura con que lo ejecuta. El Señor siempre da una nueva oportunidad, siempre, siempre. Escuchemos su llamado amoroso que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bueno, que Dios te bendiga en este día.